momento. Bueno, pues buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Hoy Ítaca nos ofrece la posibilidad de hablar acerca del mundo de la financiación de las viviendas colaborativas, del cohousing. Es un tema apasionante y es un tema que tiene un grado de complejidad importante que vamos, con la ayuda de Salvador Ramírez, a quien voy a presentar ahora mismo, vamos a tratar de desentramar, de aclarar, en la medida de lo posible y lo que el tiempo nos dé también, porque procuraremos ser puntuales también en la hora de terminar, que sabéis que son pues, las 21 horas, ¿no? Permitidme presentaros a Salvador Ramírez. Es una persona a quien yo le tengo mucha estima, tanto personal como profesional. Hemos coincidido en algún proyecto profesional en el mundo de la vivienda y creo que ambos tenemos un grato recuerdo mutuo, ¿no? Salvador Ramírez es economista y tiene en su haber el dedicarse de lleno en su actividad cotidiana a gestionar empresas, a facilitar o a apoyar, a ser adjunto en muchos casos a la dirección de las empresas para la toma de decisiones y para sacar adelante proyectos de envergadura. Algunos de estos proyectos son bastante novedosos porque el mundo del business angels, disculpar el anglicismo, el mundo de los ángeles de los negocios sería traducido al español, el mundo en definitiva de la financiación alternativa es un mundo muy próximo para Salvador, lo conoce muy bien. Y los avances que hemos ido haciendo en Ágora, Salvador nos ha asistido y hemos podido compartir muchos aspectos que tenían que ver con la financiación habitual y también con la financiación a través de títulos. Entonces, con mucho gusto os lo presento. Vive en Villena, es de mi pueblo, o yo soy del suyo, como queremos decirlo, cosa que también me honra especialmente. Así que nos vamos a poner manos a la obra. Salvador, como tú sientas, si quieres, como antes hablábamos de esas 3 escalas, si quieres coger la palabra tú y vas comentando, yo te complemento como tú consideres. Bueno, puedo empezar yo. Bueno, primero agradecer tu presentación y estoy encantado de estar con todas vosotras en un proyecto que me parece tan chulo como este y que creo que os estáis volcando en él. Y bueno, y para quien todavía no participa directamente, pues espero que podamos aportar claridad a todas las dudas que tengáis. Un punto importante en esto es que, bueno, la financiación tradicional la conocemos todos porque la hemos tenido que utilizar o porque la conocemos, que es el ir al banco y pedir un préstamo para uso personal, comprar un vehículo, ayudar a nuestra empresa, comprar una vivienda. Y cuando hablamos de financiación alternativa, igual que inversión alternativa, un poco nos estamos refiriendo a todo lo que se sale de lo tradicional. Ha habido personas con inquietudes de hace muchos años que no a la hora de necesitar dinero para financiar un proyecto, sino a la hora de invertir, no se conformaban con invertir en lo que el banco le proponía con más o menos riesgo o en productos que cotizan en bolsa, sino que tenían otras inquietudes y querían financiar proyectos más cara a cara, de ver a las personas, de conocer el proyecto de primera mano, ayudando. Y eso podríamos decir que es la inversión privada, para el que la recibe la financiación privada. Entonces, por suerte, está creciendo muchísimo y hay muchísimas variantes y las perspectivas es que en el corto plazo todavía va a crecer más. Al hilo de eso, hemos hablado en alguna ocasión que he participado con Prudencio, también he podido hablar de eso. Hay algo que creo que se está recibiendo muy bien, que es lo que tiene que ver con una inversión de impacto, que es que hay gente que tiene dinero
o empresas o fondos ahora que quieren que para lo que se utilice el dinero que depositan y del que esperan, por supuesto, una rentabilidad, saber qué impacto va a tener. Primero de todo, que no sea un impacto negativo, que no se utilice para cosas que no aportan. Y luego, en algún caso, quieren destinarlo a cosas que tienen un fin social, que tienen un uso que va a contribuir a beneficio del planeta, y ahí entra economía circular y cosas con las que yo creo que está muy relacionado el cohousing y por eso creo que es un proyecto muy que puede ser muy viable, que puede tener un largo recorrido y que el mayor inconveniente que tiene es que a nivel local, aunque algunos estén mucho tiempo dedicándose a esto, pero no es del todo conocido. Nada más. Muy Por si bien. tienes Pues sobre esa introducción de Salvador nos gustaría apuntar, a ver si podemos ser muy concretos, muy prácticos. Es importante que hablemos de 3 escalones diferentes en lo que es la financiación. El primero de ellos es el que a todas las personas nos resulta más familiar, que es la financiación a través de entidades de crédito. Y podemos comentar aquí con un poco más de detalle qué entidades, de qué modo y cómo se puede plantear ese tipo de financiación. Un nivel intermedio podría estar representado por los títulos participativos. Es una de las fórmulas, no la única, ¿sí? Pero sería, en definitiva, una financiación parcial sobre el total del crédito a necesitar y que sería con aportaciones privadas, con aportaciones de personas que tienen interés en realizar pequeñas aportaciones en comparación con las cifras generales que hablamos de varios millones de euros en el proyecto de Ítaca, ¿no? Y luego, aunque nos resulte más lejano, merece también tener en perspectiva que por parte de la Comunidad Económica Europea, por parte también de determinados organismos públicos españoles, está cada día más presente la necesidad de que las inversiones que se realicen o las inversiones que se apoyen tengan un carácter ecológico, tengan un carácter también de sostenibilidad. Entonces, no son cosas, y recuerdo tu comentario, Salvador, que hacías hace un ratito, no son cosas que podamos decir ya las tenemos a mano, pero sí son cosas a las que necesariamente hay que mirar porque en el futuro van a tener mucha importancia desde la perspectiva de la financiación de proyectos que tengan, como tiene el cohousing, una parte social muy desarrollada y muy aportativa a lo que es, digamos, el funcionamiento de una ciudad, la parte económica, porque cuesta lo que cuesta hacerse, y eso desde el punto de vista de la no especulación es algo especialmente atractivo, y la parte medioambiental, porque las personas que se suman a proyectos cohousing casi siempre suelen tener una cultura ética, una cultura del cuidado del medio ambiente especialmente desarrollado, ¿sí? Entonces, sobre ese marco, sobre, digamos, lo más próximo que es la financiación a través de entidades, lo medianamente próximo que puedan ser el crowdfunding, en inglés de nuevo, ¿no? O sea, la financiación por pedacitos, por pequeños pedazos, como por, digamos, también mirando a los grandes organismos europeos. Si ayuda. Salvador, ¿te parece oportuno si quieres tú entrar en materia? Bueno, de lo que estabas hablando es que hay cosas que no están tan a largo plazo. Yo creo que la financiación ya no va a ser una elección el que el proyecto para el que se utilice sea sostenible o no. Ahora las grandes inversiones se están decantando exclusivamente por cosas que cumplen con lo que se llama objetivos de desarrollo sostenible. Y
Y eso favorece, como decía antes, la economía circular y todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad. Y lo que tiene que ver con el cohousing ataca directamente a las dos cosas. Además, ahora desde Europa va a haber muchos fondos precisamente dedicados a proyectos que sean capaces de transformar el territorio, que tengan una nueva forma de hacer las cosas, y es lo que se llama el Pacto Verde, Green Deal. Y creo que viene muy al hilo de todo esto. Va a haber, por eso a la hora de pensar en la financiación de un proyecto de cohousing, creo que la parte más cómoda sería presentar el proyecto a una entidad financiera y que te diga que te aporta los fondos que necesitas, pero pensando que eso no va a ser en absoluto fácil, hay que contar con otras fuentes de financiación. El segundo escalón que comentabas, Prudencio, el de los títulos participativos, pues es algo lo que ya se ha puesto en práctica. Ya de tu mano se pusieron en marcha y yo creo que ahora habrá que seguir contando con ellos. Todo eso facilita también el conseguir financiación a través del banco o de un tercero. Le puede dar credibilidad a que haya gente que aporta dinero para apoyar el proyecto. Hay un aspecto que me has traído a la mente y que puede ser muy oportuno también compartir con las personas que hoy están con nosotras aquí, y es precisamente los objetivos de desarrollo sostenible. En el planteamiento que hacemos sociocrático hay una parte que la dedicamos a crear el balance del bien común, el balance de las comunidades vecinales en el bien común. Eso lo hace nuestro compañero Luis Campos, que es el antropólogo. Bien. Sí. Ahora, por no buscarlo, pero os lo cuento. Hay un cuadro que luego podemos compartir con las personas de Ítaca y con quienes queráis, también os lo paso por WhatsApp. Hay un cuadro en el que se refleja lo que es el balance del bien común y están numerados todos los elementos de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que encajan con el balance del bien común. Y es digno de ver porque prácticamente la mayoría de los objetivos están reflejados en algunas de las cuadrículas del balance del bien común. Es que perdona, Prudencio, yo tengo aquí delante y yo te puedo decir algunos de los que hay de los objetivos de desarrollo sostenible que están muy claros aquí. Hay uno, por ejemplo, que es el objetivo 11, que habla de comunidades sostenibles. Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. Hay otro que es lograr formar alianzas para lograr objetivos. El cohousing es una alianza en sí mismo. El objetivo 7 es energía asequible y no contaminante. El 12, producción y consumo responsable. Y 15, vida de ecosistema. O sea, creo que es de impacto directo totalmente en esto. Sí, así es. Y cuando lo miramos pormenorizado, todavía es más representativo. ¿Qué queremos señalar con esto? Que en ese tercer escalón del que acabamos de hablar, ¿no? La Comunidad Económica Europea, el Gobierno de España, la Generalitat Valenciana, un cohousing con este planteamiento está en condiciones de demostrar, no solamente de decir, de demostrar que su índice de su incidencia positiva en el medio ambiente es enorme. Entonces, eso necesitamos que nos ayude. Entonces, lo plantearemos también con la entidad de crédito oportuna a la que le vayamos a pedir el préstamo, lo plantearemos en el caso de que Ítaca así lo considerara a la hora de hacer títulos participativos con las personas que lo quieran comprar, y lo plantearemos también en lo que respecta, digamos, a posibles ayudas de la Generalitat Valenciana o del Gobierno de España o de la Comunidad Económica Europea, ¿no? Vale. ¿Vamos bien? ¿Hay alguna pregunta que va surgiendo de lo que vais escuchando? Para no abundar demasiada información de golpe. María Castellón, Marieta, por favor. Te escuchamos. Con el tema de lo de los títulos participativos. En Ágora, que se empezó con los títulos participativos, yo participaba en ellos. Sí. Al final, la entidad
decidió que no los quería. Entonces, ¿por qué? Si ahora estamos hablando de la posibilidad de con Ítaca hacer una parte de préstamo de financiación con Caja Rural y la otra con títulos participativos, ahora sí lo vamos a poder hacer porque antes no se pudo hacer, porque no se llegó a la cantidad que se había previsto que se quería tener. No. ¿Por qué antes no y ahora sí? No, yo lo plantearía de este modo. En Ágora todo estaba previsto para que una parte, una pequeña parte en comparación con el préstamo, fuera a través de títulos participativos. Y fue la entidad la que nos ha pedido que para sus intereses, para simplificar la operación, siendo esta la primera operación, preferían asumir ellos el 80% y el 20% que lo asumieran los cooperativistas. Atención a los porcentajes, ya que sale a colación, porque en Ítaca podemos aspirar, si todo va bien, a un 70-30, porque el suelo es en propiedad de la cooperativa, cosa que no ocurre en Ágora, donde el suelo es público. ¿Se ve la diferencia? Entonces, lo que estamos haciendo en este momento es planteando las posibilidades. Yo no diría, yo no recomiendo en estos momentos a Ítaca, y creo que tampoco Salvador, que necesariamente tenga que optar por títulos participativos. Lo que estamos poniendo sobre la mesa son las distintas opciones de financiación para que a medida que vayamos negociando con las entidades financieras y conozcamos cada una de ellas cuál es su prioridad a la hora de ofertar la financiación, estemos preparados. Pondré un ejemplo. Si Caja Rural Central se mantiene en su mismo planteamiento actual, podría decirnos, oye, pues mira, considero que a mí me interesa Ítaca, pero de nuevo yo asumo el 70%. No hagáis títulos participativos. Podría ser. Pero a lo mejor vamos a FIARE, que es otra de las posibilidades, y nos plantea que no nos financia más de un 50%. Ojalá que valga como ejemplo, porque en esos dos casos ya tendríamos, en el primer caso, la no conveniencia de hacer otra financiación alternativa porque la propia Caja Rural nos daría todo el dinero. Pero si no llegáramos a un acuerdo con Caja Rural, lo que no podemos hacer es quedarnos sin ninguna otra opción a mano. ¿Ayuda? Yo creo que lo prudente es contemplar distintas fuentes de financiación en esta fase actual para evitar que el proyecto no sea viable por fiarlo todo a una entidad financiera y que las condiciones que pongan hagan que no se pueda cumplir y que no se obtenga toda la financiación y deje de ser viable esto. Claro. Entonces, al hilo de lo que vamos comentando, y ojalá que vaya llegando bien la información, hay un compromiso por parte de todas las personas, de vosotras que formáis Ítaca, de nosotras que formamos, digamos, la red de especialistas, hay un compromiso por ir acercándonos paulatinamente, en la medida de lo posible, hacia una financiación alternativa que permita que llegue un momento en el que una parte muy importante de la financiación, ojalá que sea toda, pero eso ya es mucho pedir para los próximos años, venga de personas que se comprometen con su dinero, con sus ahorros, con una parte de sus ahorros, en financiar proyectos de estas características. Entonces, yo quería preguntar, adelante, Nieves. en esto de los títulos participativos, que claro, vosotros lo manejáis con mucha soltura porque tenéis experiencia, bueno, ahora mismo acabas de dar una respuesta a Prudencio al decir que, bueno, que son personas que... Esa era mi pregunta, ¿de dónde, o sea, qué entidades o qué tipo de personas son los que participan en esta inversión, por decirlo así? ¿Y qué te piden? O sea, aparte de un proyecto sólido, que le vean que vas a poder devolver ese dinero, ¿con qué interés se suele manejar estos títulos? Yo puedo hablar respecto de eso. Nieves, cuando se vio en el anterior proyecto, un poco, aquí lo que dentro del cuadro total de financiación, ¿cuánto va a costar poner en marcha el proyecto?
¿cuánto tiene que poner los que van a participar en la unidad de convivencia? ¿Cuánto podemos obtener del banco? Pues se fija una cantidad que dices, vamos a intentar hacer títulos que sean asequibles para muchísima gente y poner como un objetivo. Se puede, las cantidades, no hay un importe obligatorio, pero se puede decir, necesitamos por esa vía, necesitamos 100.000 euros, ¿vale? Pues vamos a hacer títulos de 1.000 euros por los que paguemos un tipo de mercado, que puede ser un 2% anual. Entonces, te voy a pagar el 2%, se puede poner una fecha de vencimiento también. Se puede estimar que dice, bueno, ¿cuándo se podría terminar el proyecto? Establecemos en el ejemplo 3 años. Vale, pues yo a los 3 años te devolveré el capital que tú has aportado y cada año te daré los intereses de ese capital. El 2%, pues cada 12 meses yo te doy el 2% de lo que tú has aportado. Intentando además que se diversifique mucho, de poniendo incluso límites de si es de 1.000 euros, nadie puede aportar más y se quieren 100.000, pues nadie puede aportar más, no puede comprar más de 25 títulos para evitar que quede en manos de 3 personas, por ejemplo. Pero eso va principalmente destinado a particulares que quieren, bueno, participar de esta forma de invertir, de una inversión, de lo que llamamos inversión de impacto. Pero esta inversión que hacen va directamente a la cooperativa y es la cooperativa la que gestiona la devolución y los intereses y todo. Así es, así es. Así es. Vale, Entonces, gracias. no es un tema fácil, ¿eh? No es un tema baladí. Y las personas que asuman que quieren ser partícipes, que con su dinero, con sus ahorros, saben que van a tener las mismas garantías que va a tener la entidad financiera. O sea, las garantías tienen que ser similares. O sea, el mismo compromiso de adquirir, o sea, hemos de adquirir como cooperativa ante el banco como ante una persona que nos está prestando 5.000 euros. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la intención? A ver, el tema que voy a tratar ahora es un tema que a mí me resulta un tanto escabroso y no podemos profundizar mucho. A ver, algunos tenemos conciencia de que en muchas entidades bancarias el dinero no sabemos qué se hace con él. Entonces, en la medida en que las personas vamos tomando conciencia de que lo que hagan con mi dinero tiene mucho que ver con lo que está ocurriendo a mi alrededor, o sea, cosas de las que yo me quejo, puede ser que yo, aunque sea inconsciente de ello, esté contribuyendo teniendo el dinero en determinado banco. Entonces, a medida que esto, por eso Salvador antes decía, todavía es poco conocida la solución del cohousing, ¿no? Porque a medida que esto se vaya normalizando y que se vayan estandarizando los proyectos y que todo el mundo ya le resulte familiar, tendrá todo el sentido del mundo que muchas personas decidan que una parte de sus ahorros, una parte puede ser un 5, un 10 o un 33% o un 70%, ¿no? Lo que quiera cada persona, pero que una parte de sus ahorros, sabiendo a dónde va destinado, teniendo un tipo de interés y teniendo suficientes garantías, decida dedicarlo a algo que está generando riqueza social, riqueza económica y riqueza medioambiental. Esa es nuestra gran baza. Claro, comentarlo aquí, en este grupo, con personas que tienen un grado de sensibilidad importante hacia la vivienda colaborativa, no tiene mérito. El mérito es salir a la calle y contarle a la gente que tiene dinero en determinadas entidades bancarias que tendría que plantearse la posibilidad de que una parte de su economía la pudiera tener al servicio de este tipo de propuestas. Bueno, no me quiero alargar. Pero la cooperativa tiene entidad jurídica para entrar en este proyecto, en este proceso. Claro, la prueba la tienes en la Borda. La Borda, que es el cohousing que muchos tenemos como referencia de Barcelona, con la ayuda de COP57, pues llevó a cabo todo este tema de los títulos y ellos, además de los títulos durante el periodo de construcción, también tienen una parte de los títulos
que la devolución es a mucho más largo plazo. Entra ya dentro de lo que sería la parte hipotecaria. Ya, gracias. María Quiero contar Castellón. mi experiencia personal con esto de los títulos participativos en Agora, que fue que yo participé con los títulos participativos con una cantidad inicial porque el total había que ponerlo más adelante. Luego la entidad financiera decidió que no quería, que no hacía falta, y la cooperativa me devolvió esa cantidad que yo había puesto inicial con los intereses correspondientes durante ese tiempo que estuvo el dinero con ellos. Vamos, esto es una experiencia práctica de cómo funciona el asunto. Ya, ya. Sí, sí. O sea, bueno, entonces, ¿qué merece remarcar? Apunto yo, Salvador, a ver qué opinas tú. A ver, hay entidades de crédito que en estos momentos están por la labor, sobre todo las que son cooperativas de crédito. Cuando hablamos de cooperativas de crédito es importante saber que suelen tener cierto peso zonal. Aquí está Caja Rural Central, pero Caja Rural Central, su área de actuación fundamental es Alicante y una parte de la provincia, ¿no? En Valencia está la Caixa Ontenien, en Albacete está Caixa Global, Caja Global, etcétera, 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 ¿no? Vale. Ese tipo de entidades son cooperativas de crédito. Entonces hay una sensibilidad compartida. Eso no quiere decir ni que te vayan a regalar el dinero ni que te lo vayan a poner fácil, porque no van a hacer ninguna de las dos cosas. Pero hay disposición para que se pueda negociar un acuerdo siempre y cuando ellos sientan que las garantías son suficientes. Claro, para hablar de garantías necesariamente hemos de hablar de que cuando el suelo es privado son las personas que componen el grupo quien a través de la cooperativa consiguen un préstamo mancomunado con garantías mancomunadas. ¿Qué quiere decir eso en pocas palabras? Pues quiere decir que si a mí me toca una parte de una 25ava parte, pues yo me responsabilizo de esa parte que me toca a mí, que es lo que me corresponde a la casa, más los servicios, más la 25ava parte de los servicios que da mi cohousing, ¿no? Entonces, ahora lo tenemos que resumir, el tiempo no da de sí. Pero con esa fórmula, la persona puede sentir que el riesgo que asume al formar parte de una cooperativa cohousing de cesión en uso es limitado y que tiene a la propia cooperativa y a una serie de mecanismos y fondos de reserva y un montón de cosas más que se tienen que hacer para que todo eso la propia entidad lo dé por bueno, lo dé por sólido, ¿no? Para que sea en extremo que uno tuviera que aportar, digamos, de su economía personal para atender la deuda, digamos, contraída, ¿no? Y aun en ese caso, cabe negociar con la entidad que si yo en el peor de los casos tengo que asumir la deuda de mi casa o de la casa donde yo vivo, en esa circunstancia, como voy a ser yo quien la pague, se pueda revertir el acuerdo para que pueda ser yo quien la disfrute también. Eso se ha de negociar con la entidad financiera. Espero haberme explicado bien. O sea, lo que quiero decir es que en el peor de los casos, si yo avalo una parte, la 25ava parte de tal, y las cosas no van bien, que yo tenga derecho a seguir pagando la casa donde vivo, pero que al mismo tiempo yo tenga sobre esa casa una potestad que no tenía antes cuando estaba la cooperativa. Salvador, lo que tú consideres. No, yo no sé si me ha quedado claro eso, Prudencio, perdona. Como veo que no preguntan, lo de la potestad. O sea, que tienes más derecho. Lo explicaré lo mejor que puedo. No, lo explicas muy bien, soy yo quien... No, mujer, si no llega bien es que pues me cuesta, ¿no? Claro, porque... de manera, ¿no? Claro, sí. A ver, claro. poner un ejemplo. Yo entro en Ítaca mañana y yo voy a poner 42.000 euros durante el tiempo de construcción, que es lo que está previsto, y se va a financiar el 70%, que son 100.000 euros. Entonces, ese dinero que se va a financiar, yo no voy a pedir un préstamo mío. La cooperativa va a pedir un préstamo para todas las casas. Pero el banco, la entidad de crédito, va a decir, vale, pero ¿quién hay detrás de la cooperativa?
Es verdad que mi cliente es la cooperativa, pero ¿quién hay detrás de la cooperativa? Entonces, nos va a coger a cada uno de nosotras y va a mirar si somos personas que individualmente tenemos capacidad de respuesta económica. Hasta ahí va bien. Sí, muy bien. Entonces, una vez que la entidad se asegura de que eso es así, presta el dinero a la cooperativa. Se establecen una serie de mecanismos, fondos de reserva, etcétera, para que no ocurra el peor de las circunstancias. Pero si ocurriera la peor de las circunstancias, se negocia con la entidad para que si yo, mira, mi vecino no puede atender el pago. Bueno, pues mira, si mi vecino no puede atender el pago, en el peor de los casos, será él quien tenga que digamos, atender con su capacidad económica la deuda que ha adquirido, ¿se ve? Pero no me tiene que afectar a mí. Ya. Claro, ese es un tema que se viene comentando, pues a lo mejor a tontas y a locas, y entonces nos confunde. No, es que si la cooperativa acepta el préstamo a nombre de la cooperativa, si hay alguien que no puede pagar y tal, los demás tienen que seguir pagando la parte de esa persona que en un momento dado no puede, porque el banco te va a pedir o sí la cantidad mensual que corresponda. Vale, pues entonces con todo el cuidado del mundo hay que señalar que todo eso se negocia con la entidad. Y hay una serie de pasos intermedios para que la comunidad, la cooperativa, se haga cargo en situaciones no extremas. Pondré un ejemplo. Una de las personas de la cooperativa deja de pagar durante 5 meses. Bien, la cooperativa tendrá su propio mecanismo establecido y en el marco de convivencia, en el reglamento, para que esa persona no puede seguir pagando, otra persona pueda entrar en su lugar, le devuelva la cantidad que ha abonado a esa persona que viene de antes porque ha aportado un capital y se pueda sustituir una persona por la otra. Legalmente no es fácil, pero sí posible. ¿Se ve? Entonces hay toda una serie de mecanismos que se tienen que acordar por la propia comunidad, se tienen que acordar con la entidad financiera para que toda la operación esté muy bien estructurada. Gracias. Salvador, lo que tú consideres. No, es importante lo que estás diciendo ahora. Es clave transmitir esa seriedad, esa confianza y el poder demostrar, tanto para una entidad financiera como para un inversor privado, que porque haya uno de los 25 participantes que no pueda atender sus pagos, el proyecto no se viene abajo. Eso se tiene que acreditar con anterioridad y para eso me consta que hay fórmulas para que la propia comunidad tenga como su hucha para poder hacer frente a eso durante un tiempo, como tendría una comunidad de vecinos al uso, conocida por todas. Pero puedo hablar. Por supuesto. Sí. Adelante, Teresa. Es esa la razón por la que la banca tradicional no está tan dispuesta a prestar el dinero porque les resulta esa operación un poco complicada. Y mi pregunta realmente es, que yo sepa, la financiación hasta ahora a los cohousing en Canarias ninguno, porque no hay ninguno todavía, creo que hay alguno intentándolo en La Palma y no ha conseguido, ha sido por parte de FIARE poco, por parte de Triodo menos y ahora en Alicante por una caja rural, pero no hay ninguna entidad de las tradicionales que haya de momento aportado en España, que yo sepa, dinero a un cohousing. Bien, yo le daría... ¿Es así o no? Sí, tal cual. Pero yo le daría la vuelta al argumento y me explicaré. Algunas entidades tradicionales en este momento están apostando por los préstamos verdes. No lo hacen por gusto, lo hacen porque las directivas europeas y su propia estabilidad como entidad financiera les obliga a apostar por tipos de proyectos que vayan al hilo de la sostenibilidad. Entonces,
A mí me consta que algunas de las entidades financieras más grandes de nuestro país están por la labor de dar préstamos verdes. Entonces, ese campo, mi sugerencia es que se explore por los especialistas que trabajamos en el mundo cohousing. Porque un proyecto cohousing es un proyecto verde. Casi siempre lo va a ser. Entonces, yo no diría que no de entrada a que ese banco tradicional que hoy está apostando miles de millones de euros por el préstamo verde no va a ser el banco que nos financie. ¿Llega bien? O sea, Sí, están perfecto. ocurriendo, Gracias, Prudencio. Sí. están ocurriendo muchas Una cosas. visión más positiva. Hasta ahora los acercamientos han sido, bueno, deja que tengas el solar y sobre el solar, por la entidad financiera donde yo trabajé en mi juventud y donde tengo la cuenta. Y en una de las que tengo la cuenta. Y entonces, pues el acercamiento es ese, cuando tengas el solar vemos, porque si no puede ser con avales, lo de prestar a una cooperativa es difícil por lo que los contactos que hemos tenido. Por eso preguntaba a ver si había un banco en el que dijéramos, vamos a poner el dinero aquí para intentar hacer un poco más de presión, digamos. Mira, Gracias por la respuesta, gracias. Os voy a contar, y me vais a disculpar de antemano porque lo que voy a decir parece que es barrer para casa, pero es que de verdad que me parece importante que sepamos esto todas las personas. Yo traté con el responsable en la provincia de Alicante del BBVA acerca de todo esto. Me dijo que esa posibilidad cabía en condicional. Pero lo que me preguntó a continuación era que quién gestionaba ese proyecto. Oye, además de las personas bien intencionadas que están en la cooperativa, ¿quién va a gestionar este proyecto? Le dije, pues mira, nosotros somos todo. ¿Me puedes explicar esto con más detalle? ¿Me puedes pasar un dossier? Porque si yo creo que ese préstamo puede ser verde, tiene las condiciones y tengo la seguridad de que puede estar bien gestionado, seguimos hablando. Si no, ni hablamos. ¿Qué quiero decir con esto? Esto es un planteamiento profesional. Aunque parta de un colectivo de personas con conciencia social que quieren un tipo de vida, pero estamos hablando ya de cosas que necesariamente hay que canalizar a través de gente que sepa lo más posible y lo mejor posible cómo negociar con esa entidad financiera. Y aún así no lo tendremos fácil. Probablemente no sea vuestro caso, me alegraría mucho que así fuera, pero lo que quiero es apuntar que, como veis, son temas de una complejidad en la que nos exigen por parte de las entidades financieras tener interlocutores válidos, además del respaldo de una comunidad que esté bien pertrechada. Lo sé, gracias. Pruden, una pregunta. ¿Qué diferencia existe entre lo que pudiera ser un préstamo a una cooperativa normal y corriente, diferente con referencia a una cooperativa cohousing? No sé si me explico. A ver, los bancos hasta ahora dan financiación a cooperativas para que se creen viviendas. Claro. ¿Qué diferencia hay con una cohousing? Que al ser sostenible, etcétera, nos podamos beneficiar de otra serie de recursos. Pero a nivel de financiación, ¿qué diferencia existe? Voy a dar mi opinión, Salvador también seguramente querrá opinar, ¿no? En esencia, no hay diferencia notable. La diferencia es que las cooperativas tradicionales en realidad no son tales, sino que solo se asocian para construir más barato. Y después lo que hacen es una división horizontal. O lo que es lo mismo. Cada uno se queda con su casa y ya está. Sin embargo, nosotros aquí en el cohousing
sí que somos una cooperativa y se mantiene la cooperativa hasta el final y la propiedad sigue siendo de la cooperativa. Pero pregunto, no, perdona, sigue. A efectos financieros es muy similar, porque a ambas, a la cooperativa tradicional esa que después va a dividir no sé qué, y a nosotros también, a ambas nos van a pedir que pongamos sobre la mesa las garantías suficientes como para que la operación tenga sostén, ¿no? ¿Qué opinas, Salvador? Sí, que garantía jurídica tendría que ser similar o prácticamente idéntica, pero en muchas ocasiones sabemos que el mundo financiero busca la rentabilidad con el menor riesgo posible y es un sector un poco cobarde, en el que ahora tienen que entrar un poco en la innovación, pero en la experiencia que yo tengo con las cooperativas normales, ya sea de trabajo asociado, de vivienda, de agrícola, no es muy fácil que una entidad cualquiera le dé financiación. Las cooperativas agrícolas tendían a tener su financiación de cajas rurales o de cooperativas de crédito, principalmente, algunas formadas por ellos. Aquí lo que sucede es la duda sobre la garantía. Hay una duda primero de quién es el propietario del suelo, y luego, en el caso de que la operación no llegue a buen término y la entidad financiera haya constituido el préstamo, ¿a quién le puedo exigir? Entonces, aquí en el caso que dices, ponemos en marcha un préstamo al promotor y te dan un porcentaje de la cantidad máxima que te pueden financiar, te lo dan a la firma del contrato, un porcentaje aunque sea pequeño. Si el proyecto no llega a buen fin, ¿cómo recupero yo ese dinero? Y ahí es cuando surgen todas las dudas. Cuando se lo tenemos que explicar de una forma, aunque legalmente esté muy claro, pero explicando lo que hay detrás de un cohousing, bueno, pues hay entidades financieras que directamente se paran ahí, que dicen, no, esto es demasiado complejo para mí. O sea, a nivel legal creo que no tendría que haber mucha diferencia, pero a nivel práctico sí que la hay. Pero, por ejemplo, al igual que los bancos cuando dan un préstamo de promotor a el promotor, en este caso de constructor, ¿vale? A una constructora, se va dando en diferentes fases, es decir, si tú tienes en la fase inicial se da una cantidad, cuando llevas construida una tercera parte se da otra cantidad, etcétera, etcétera. Yo me imagino que también a la hora de poder, en el tema concretamente de las cooperativas, me imagino que funciona exactamente igual, ¿no? Que se puede solicitar un préstamo por tramos, es decir, cuando se inicia la construcción un tramo, cuando se lleva una parte otro, etcétera, etcétera, y los desembolsos de los propios partícipes se pueden ir haciendo en esos periodos de tiempo. No sé si eso es posible o no. Sí, eso yo creo que aquí esto se organizará así para que sea en cada fase del proyecto se certifique lo que hay construido y haya más aportación de dinero por parte de la entidad financiera. Sí, Vale. pero es una figura que, aunque legalmente esté todo perfecto, no es habitual y no es la conocida. Entonces, bueno, yo percibo más reticencias de las que serían razonables. Sí. La confianza la tenemos puesta en que, primero, que determinada banca vaya entendiendo que no les cabe otra. Lo de los préstamos verdes a mí me parece muy significativo, muy significativo. Porque eso hace unos años, vamos, se lo decías a los bancos esto y te miraban así como diciendo, este tío está sonado. Sin embargo, en la actualidad ya tienen que apostar por ello sí o sí, ¿no? Y otra que cada día yo siento que el tema del cohousing está siendo una manera
más accesible de plantearse la vida de verdad. Es como si antes fuera un poco una utopía, ¿no? A ver si al final yo consigo vivir con mis amigos, pero hoy afortunadamente se dan toda una serie de elementos, o sea, de piezas dentro de lo que es una estructura de funcionamiento de un proyecto de estas características, que puede hacer que una comunidad sea verdaderamente la promotora de su iniciativa. Entonces, a medida que nos vean como entidades jurídicas bien asentadas, bien profesionalizadas, capaces de llevarlo a cabo, también nos harán más caso. Eso por supuesto, o sea, pero eso es que no se puede poner en duda. O sea, antes de empezar, si el grupo no parte de ahí, entonces sí que estaría todo perdido. Sí que estaría todo perdido. Aquí lo que hay que aportar es la credibilidad, la profesionalidad. Cada vez se conoce más el cohousing, pero si pudiera haber alguien que no lo conociera lo suficiente y pensara que es como una idea loca de unas cuantas personas, pues bueno, eso se rebate con profesionalidad, con conocimiento, con proyecto, con la tarea ya ejecutada y bueno, hay que desbaratar esos argumentos. Sí. Siendo verdad todo lo que decís, que es verdad y lo comparto en el sentido de que ahora mismo están lloviendo por todos los sitios el cohousing de aquí y de allá, y además ya no te pregunta nadie qué es eso de un cohousing, como Claro. hace pocos años decían, y eso, ¿qué cosa es? Siendo todo eso verdad, pues falta que realmente estamos hablando de financiación, quien en este caso nos la tiene que prestar, se lo crean también ellos también. Las administraciones apoyen y den credibilidad a que efectivamente no es un puñado de amigos hippies que se quieren a vivir juntos, que es otro modelo de vida social por el que estamos apostando muchas personas. Y mientras no tengamos, y eso no se hable de una manera, eso en los políticos, en la sociedad, de una manera abierta, porque parece que somos un grupito todavía de personas, estamos en determinados grupos donde hablamos de ello, pero todavía no es un tema social abierto. Pues depende de nosotros en buena medida. Yo creo que estamos en disposición de demostrarles que estos son proyectos con la misma viabilidad social, económica, medioambiental, por no decir más que otros proyectos que han sido hasta el momento los habituales. Es más, Prudencio, sí es más, efectivamente. Pues pero lo que necesitamos es demostrarlo. Somos tan zorrocotropos, como decimos en mi pueblo, que hasta que... Pero bueno, que no quiero ser negativa, yo estoy aquí, estoy en ello y estoy... Pero es verdad que yo también lo digo, o sea, digo, si es que esto va a ser lo que va a ser. Ahora, yo quiero participar de ello y no sé si voy a llegar a tiempo. Confiamos en que sí. Bueno, nos faltan unos pocos minutos. Voy a sugerir a María Castellón. Una pregunta, es que la tengo desde hace rato, desde antes también, y no querría que se me quedara ahí en el tintero. Adelante, por favor. Y es, con el tema este del aval, que el banco va a ver qué capacidad tenemos cada uno para poder afrontar el crédito que pedimos, ¿qué peso tiene la edad de las personas que lo piden? ¿Cuánto es el peso que puede facilitar o impedir que se pueda conceder ese crédito? Porque claro, si es un crédito a 22 años, a 25 años y todos tenemos ya una edad un poquito elevada, ¿qué dificultades podemos encontrar con eso? Bueno, espero poder responder, aunque sea de manera breve, ¿no? En primer lugar, es muy importante, siempre que lo permita la circunstancia, que el proyecto sea intergeneracional, para que la media de edad no sea demasiado elevada. Muy importante. En segundo lugar, hacemos bien en contar con que los años de promedio sean 20, 22 años de crédito y no más. De hecho, en los números, las personas que estáis en Ítaca sabéis que estamos barajando 22, ¿no? En tercer lugar, habría que considerar
que es posible que alguna persona con determinada edad pueda tener una circunstancia económica que le permita que su aportación sea comparativamente, si puede, superior al resto, porque sería una manera de rebajar la necesaria garantía del grupo, ¿se ve? Entonces, y además hay que añadir a esto que hemos de demostrar a la entidad financiera que no solamente tenemos 25, sino que hay 25 más 10, para que sepa que en un momento determinado, por fallecimiento de una persona o porque por las razones que sean, deja de estar o por lo que sea, esa persona es sustituida con relativa facilidad. Entonces, eso es un trabajo que nos toca hacer entre todas las personas, el propio grupo, los especialistas, porque hemos de transmitir a la entidad financiera que se puede fiar de que a pesar de que haya personas que tienen 70 o 65 o lo que sea, esas personas en un momento determinado, si fallecieran por cuestiones de pura edad o lo que sea, son relativamente fácil que sean sustituidas por personas más jóvenes que regeneran y son capaces de atender los compromisos de pago. Entonces, es un tema delicado, es un tema difícil. Pregunto, el aval, ¿el banco se lo pide a cada uno de los partícipes o se lo pide a lo que es la cooperativa? Es decir, si yo en un momento determinado, imagínate que decido pagarlo en esos 22 años, ¿vale? Yo tendré que tener, para que esa operación de riesgos se autorice por mi parte, porque ya que el banco evidentemente nos va a analizar a cada uno de nosotros, ¿no? En el departamento de riesgos para saber qué capacidad de financiación y qué capacidad de endeudamiento tenemos cada uno. Quiere decirse con esto que habrá personas que a lo mejor tengan otra vivienda en propiedad, que a lo mejor el banco simplemente les diga, pues mira, yo te concedo este préstamo a 22 años, como tú comentabas, pero como aval pones tu vivienda o como aval pones tu participación en la cooperativa. Eso es lo que te quiero preguntar. Vale, le contesto yo, le contestas tú, Salvador, como tú sientas, como quieras. ¿Sí? Van a haber determinadas garantías que las va a asumir la cooperativa. El suelo va a ser de la cooperativa y por tanto esa garantía la pone la cooperativa. El valor de las viviendas a medida que se van haciendo es de la cooperativa y por tanto lo pone la cooperativa. Ahora bien, ya se asegurará el banco de que en caso de extrema necesidad, tú o yo o la persona que corresponda podamos hacer frente a la parte alícuota que nos corresponda. Entonces, no vamos a poner como aval una vivienda, lo que vamos a poner es nuestra firma como acreditando que una vez que el banco ha comprobado que tenemos capacidad económica para responder de nuestra parte y al ser miembros de la cooperativa, en el peor de los casos ellos pueden tirar de nosotros, en el peor de los casos, por la parte que nos toca, o sea, por el cachito de préstamo que nos corresponde. Esa es la parte mancomunada que estábamos diciendo. Por tanto, ambas cosas son reales. La cooperativa tiene una serie de garantías, pero hace falta el respaldo individual de decir, oye, y aquí estoy yo en el peor de los casos. ¿Ayuda? Pero tú entonces no, si tú estás aquí para el peor de los casos, quiere decirse que tú avalas en un momento determinado, en el peor de los casos, con tu dinero o con tu capacidad de ahorro o con tu vivienda X que tengas, a la cooperativa, no a tu parte de ese trocito, o es al contrario, que no lo sé. Te pregunto, Pruden. Sí, espero responder rápidamente porque ya el tiempo... a ver, no es que tú avales a la cooperativa, es que tú eres... A ver, ¿cómo decir esto? Imagínate que yo avalo a mi hijo para que se compre una casa. Quien la compra es mi hijo, ¿de acuerdo? Pero yo estoy detrás. Bueno, pues haceros un poco la idea. O sea, quien compra es la cooperativa, pero yo estoy detrás. ¿Y qué me va a exigir a mí el banco? La parte que me toque.
creo que la explicación así es bastante aclaradora, ¿no? Bueno, voy a sugerir una cosa, ya son las 9. Demos la palabra a todo el mundo, pero sobre todo porque creo, hoy hemos compartido mucha información. Gracias, mil gracias, Salvador, porque tu ayuda aquí es imprescindible. Por favor, sacar cada una de vosotras algo que os llevéis de lo que hemos compartido, ¿vale? Que escuchemos las demás personas con qué nos quedamos, porque eso será seguramente muy enriquecedor para todas las personas. ¿Os parece bien? Os voy pasando la palabra en el mismo orden en que aparece por aquí y os ruego brevedad porque vamos a utilizar 10 minutos fuera de lo que son las 9, ¿de acuerdo? En el mismo orden que tenemos aquí. Nieves, por favor, una frase, algo con lo que tú te quedes. Una cosa concreta, por favor. Me quedo con esto último que acabas de decir, que en caso de impago el banco se hace cargo, o sea, me va a exigir a mí mi parte, no a los cooperativistas. En el caso más extremo, muy bien. Ana María, por favor. Yo tengo que hablar con mis madrinas, porque para que me aclaren algunas dudas que tengo. Claro, claro. Que quede constancia, dicho sea de paso, que con todas las personas de Ítaca vamos a seguir hablando de estos temas y mucho, porque hoy estamos haciendo una introducción. Ya. María Pilar, por favor, tu opinión. O algo que tú quieras entresacar, un comentario que te parezca útil. Tienes el micrófono desactivado. ¿Puedes? ¿El micrófono? ¿No? Vale, mientras tú lo... ¿Es María Pilar o Piedad? Venga, Piedad, tú misma, que has hablado. No, es que no sabía si había María Pilar. No, Pilar, yo he preguntado por Pilar, pero Piedad, mientras que Pilar puede hablar. Piedad, una frase, algo que tú quieras brindar de lo que tú has entendido a las demás personas, por favor. Pues que es un tema complejo, por supuesto, pero que yo creo que el cohousing pues se abrirá camino y efectivamente pues se puede conseguir el poder tener una financiación que se pueda realizar esto. Muy bien. Pero la verdad es que veo muy complejo el tema. Claro, claro, es un tema, estamos hablando de un proyecto de 3 millones de euros, no es ninguna tontería. Luis, por favor, tu opinión, si puedes, ahora sí, adelante. Sí, pues realmente el tema, como la generalidad de panelistas y compañeros han indicado, pues es un tanto complejo, pero en fin, creo que ha sido explicado con sus pros y sus contras con una precisión bastante aceptable para su comprensibilidad. Y entonces, pues solamente el estar esperando y viendo, y naturalmente que la banca, por muy ética que sea, pues tiene que cubrir sus posibilidades de riesgo y nosotros tenemos que aceptarlo. O sea que no es algo que nos va a caer así porque sí, sino que tenemos que colaborar, estar y siempre. ¿Hay algún riesgo? Pues hombre, siempre hay algún riesgo, incluso el de no llegar. Pero en fin, a mí me ha encantado la charla. Gracias, Prudencio. Gracias, Luis. Adiós a todos los panelistas. Hasta luego. Carmen Covela, por favor, de Ítaca. Bueno, pues yo, a mí lo que me ha gustado mucho, y no había caído en el tema, pero como lo habéis comentado, creo que es una línea muy buena para trabajar sobre ella, es que el proyecto de vivienda colaborativa encaja muy bien en lo que es la estructura de los objetivos de desarrollo sostenible. Y ahí creo que es una baza muy importante para las viviendas colaborativas. Gracias. He tenido oportunidad de pasar por el grupo de chat abierto de Ítaca la imagen del balance. Las personas a las que no les haya llegado y que me lo pidan, se lo pasaré también por WhatsApp. Alejandro, desde Buenos Aires. Bueno, muy bueno, Prudencio, lo que acabo de escuchar. Si ustedes tienen dudas, imagínense que si bien yo viví en España, pero todos los elementos crediticios que ustedes están planteando para mí son totalmente de otro mundo, porque aquí en Argentina no hay crédito absolutamente para casi nada. Pero de todas formas yo me quedo con esto, Prude.
yo creo que para que tenga una evolución, sobre todo de marketing social dentro de lo que es la sociedad española y las entidades de crédito, es clave lo intergeneracional. Porque a la medida que nosotros no podamos incluir un porcentaje de jóvenes en estos proyectos, es como bien dijeron las amigas que conocí hoy, los bancos empiezan a dudar porque ya aquí en el grupo este no hay ningún chaval, a lo que la entidad por ahí pueda entender que puede dar créditos a largo plazo. Así que, y lo otro que veo como un potencial, es que hay muchos españoles que quieren retornar, que están por el mundo y que quieren retornar a España, y hay un tema de despoblación importante, a lo que creo que hay que darle una vuelta por ese lado para todas las ayudas que hay de retorno de españoles que andan por el mundo de vuelta a España, ¿no? Yo creo que ahí hay también un elemento donde se puede investigar y donde se puede linkear algún beneficio que vaya para el proyecto, ¿no es cierto? Sin duda, de gran ayuda social. Muchas gracias. Gloria, por favor, de Ítaca. Hola, muy buenas. Bueno, pues la conclusión que saco particularmente de esto es que, bueno, que una vez conseguido el grupo necesario de personas, los dos grandes retos son los de conseguir suelo y financiación, y el uno va de la mano del otro. Es decir, que bueno, es un tema muy antipático, por lo menos para mí, muy arduo, pero que en Ítaca tendremos que hablar mucho de ello, y bueno, que es difícil, que es complejo, pero es posible, y jugamos con la ventaja de que cada vez en los grupos que tenemos de madrinazgo y bueno, los chats que tenemos de WhatsApp y demás, constantemente estamos publicando noticias de nuevos cohouses, de nuevos proyectos que están en marcha. Es decir, que jugamos ya con una gran ventaja en ese sentido, que ya no somos bichos raros, que esto suena ya muchísimo y que tenemos el apoyo de la administración cada vez más ahí como respaldo. Bueno, queda mucho por hacer, pero bueno, eso es mi comentario. Gracias, Gloria. María Socorro, por favor, bueno, algo que nos quieras compartir. Me ha encantado, muchísimas gracias, Salvador, Prudencio, como siempre. Yo sigo pensando que tenemos en el grupo es una gran familia, igual que en mi familia hemos comprado todos los hijos casas y mi padre nos avaló, nosotros encontraremos avales, yo estoy segura, y eso de la sostenibilidad me ha encantado, de aportar proyectos que sean sostenibles y que sean verdes, y yo creo que nuestro proyecto es sostenible y verde, y a nivel Europa le tiene que atar las tuercas a las entidades financieras para que verdaderamente nos presten el dinero para estos proyectos. Muchas gracias. A ti. Amador o África, si tenéis oportunidad de... Hola. Hola. Buenas tardes. Yo solamente quería dar las gracias por la invitación. Estoy aquí en Tenerife y nos lo comentó Tere, y por ahí es también otra compañera y amiga, Ana. Entré 15 minutos antes porque tenías cosas que hacer y no pude, pero sí que me quedo con una reflexión importante, que es sobre lo que han comentado de la intergeneracional y senior, porque nosotros nos definimos como senior y creo que tenemos ahí una buena reflexión. Nada más, entré muy tarde. Gracias por la invitación. Mucha suerte a todos. Aprovechando que hablamos con las personas de Tenerife, Aquaris, así apareces en el listado. ¿Quieres, por favor, comentar? Ay, pues creo que soy yo, Ana. Sí. Pues yo veo que la financiación es difícil, pero la verdad que después de este ratito veo más puertas abiertas. O sea que no sé si lo veré bien. Muchas gracias a todos y suerte. Gracias a ustedes. Teresa, te pasamos la palabra. Con todo nuestro cariño, por cierto. Gracias, sí. Me repito en lo de la gracia, Prudencia, te agradezco mucho el poder compartir esto, porque es una parte en la que casi que estamos entrando. Pero me he quedado con 3 ideas claras, como ya he repetido, como ha dicho África, están más o menos dichas, pero para mí ha sido una aportación nueva, el saber que es un apoyo importante en la banca, el que esté definido como intergeneracional,
también creo que esa indagación en los préstamos verdes me ha abierto un horizonte que creo que puede ser interesante de cara al banco, y también la apuesta de llevar detrás un buen soporte de gestión y un buen proyecto definido que la banca vea que entendemos de algo más que el grupo, ¿no? Gracias, muchas gracias. Gracias a ti, es una aportación muy rica. Raixa, por favor, tu comentario, tu reflexión. ¿Puedes? Bueno, seré breve, que somos muchos y muchas. Muchas gracias, Salvador. A mí es un tema muy arduo y me ha servido para tener un mapa de conjunto, y luego, y muchas gracias también, Prudencio, por las aclaraciones que hacías, que a mí por lo menos me sirven muchísimo. Lo que más me ha brillado ha sido efectivamente lo de los préstamos verdes, que se abre todo ese camino, y luego todo el aporte que pueda ser el proyecto este que has dicho, el Green Deal, que es todo esto que se puede abrir a través de Europa, ¿no? Que eso me parece que amplía las posibilidades de que realmente aquí en España se abra un poquito el concepto de todo esto, ¿no? Y ya está, muchas gracias, de verdad. Gracias a ti, gracias a ti. Gloria Esteban, por favor, nos saludas y alguna reflexión tuya. Sí, buenas tardes. Pues yo estoy con Raixa porque totalmente de acuerdo. Me ha quedado bastante claro hoy, porque el otro día te comentaba que tenía dudas, muchas dudas, pero ha sido una exposición súper buena. A mí se me han aclarado bastantes cosas y creo que, vamos, el proyecto con lo verde también me alegra muchísimo, porque todo eso es una puerta que está ya abierta y está por investigar. Es algo muy bueno. Así es, así es. Cada día tenemos la sensación de que se abren otras puertas nuevas. No nada que sea fácil, ¿eh? No lo es. Claro, no fácil no es. Puertas nuevas, es verdad. Entonces, agradecerte la exposición que ha hecho Ramírez, que ha sido muy buena, la tuya también, porque has explicado muy bien y me ha quedado claro. Y gracias a todas y a todos. Y adelante. Igualmente, muchas gracias. Rosario, ¿nos saludas, por favor, si puedes? Sí, bueno, lo mío es un hola y un buenas noches, y por supuesto mi agradecimiento. Como siempre, una exposición muy didáctica, y aquí seguimos a ver si el proyecto se hace realidad. Gracias. Gracias desde Barcelona, en tu caso. Merce y Agus, ¿nos podéis saludar? Si os es posible, estupendo. Le paso la palabra mientras tanto a Maite. Maite, si tienes oportunidad de saludarnos. Bueno, María Castellón, por favor, ¿nos saludas tú? ¿Nos das alguna conclusión? Pues la conclusión es que yo he aprendido, se me han aclarado muchas cosas, ha sido muy aclaratorio las explicaciones que han habido de detalles, ¿no? Dentro de materia ya concreta. Y como decía alguien por ahí, que ojalá el proyecto sea realidad, pues yo solamente quiero incidir en que para que el proyecto sea realidad lo que hace falta es que la gente dé el paso para querer estar, para que el proyecto pueda ser realidad. Porque podemos estar hablando de financiación, pero si no somos gente suficiente, no llegaremos a ese paso, que es el de abrir todas las puertas a las posibles financiaciones que pueda haber. Así que es mi invitación a que todas las personas que estáis por ahí, pues deis el paso de acercaros un poquito más, de preguntar y de pedir madrina para que os acompañemos en el proyecto, para aclararos todas las dudas. Ana María, cuando quieras hablamos para aclarar las dudas que podamos aclararte y poder seguir avanzando. Muchas gracias, así es. Todo depende del factor humano. Nosotros somos quienes vamos a poder tirar esto para adelante, ¿no? Salvador, ¿puedes cerrar, por favor, el encuentro de hoy? Bueno, tu labor. Me encanta haber conocido al grupo, y con empeño y dedicación se va a conseguir todo. Creo que es muy importante la parte didáctica, el saber explicarlo y el que aquí seamos capaces de hacerlo entender primero al grupo. Porque si en el grupo hay dudas y no se entiende cómo toca para que la gente crea en esto
sin duda ninguna, va a ser mucho más difícil el trasladarlo al exterior, incluido a profesionales financieros. Muy bien, muchísimas gracias. Buenas noches, muchas gracias a todos. Bueno, pues un abrazo cooperativo que decimos por aquí. Un abrazo cooperativo a todas y a todos. Que vaya muy bien. Buenas noches. Hasta luego. Adiós, buenas noches. Feliz descanso. Nos vemos, chicas, nos vemos. Igualmente. Nos vemos, Venga, nos vemos cuando Ana, quieras. nos vemos. Chao.